En el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 15 dice la Biblia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero hablarle un poquito en esta noche brevemente sobre el pecado de la amargura. El pecado de la amargura. ¿Cuánta gente, me doy cuenta, especialmente a jóvenes que trato con ellos en consejería, que se acercan a mí para preguntar, para tratar problemas, me doy cuenta que esos jóvenes traen amargura en su corazón? Y me doy cuenta que muchas veces la amargura la traen no porque ellos de ahí brotó su amargura. Están amargados ellos porque fueron contaminados con la amargura del papá o la amargura de la mamá. Y qué horrible es la amargura, hermano. Dice aquí en este pasaje que la amargura estorba. La amargura no le deja vivir una vida normal. ¿Cuánta gente amarga hay en la iglesia? Amargada. Y quiero que estudiemos rápidamente cómo es este pecado de la amargura y por qué debemos, hermano, de traerlo al altar y decirle al Señor: perdóname, Señor, y ayúdame a vencer la amargura. Porque el único perjudicado, hermano, va a ser el amargado. El único perjudicado va a ser el amargado. Vamos a orar y vamos a entrar al mensaje. Padre, ayúdanos en esta tarde. Gracias por mis hermanos que han llegado a tiempo. Ayuda a mis hermanos que todavía vienen en camino. Cuídales, ayúdales a estar aquí, Señor, pronto también para escuchar juntos de tu palabra. Háblanos a través de ella. Usa, Señor, a tu siervo que viene después de este mensaje. Usa tu palabra con poder, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. La amargura, dice el diccionario bíblico, que es algo fuerte y algo pesado, que punza hasta lo más profundo del corazón. Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Ahora, me llama la atención que en el diccionario dice que la amargura puede venir por una injusticia real o por una injusticia falsa. Y cuando me puse a ver esto, quiere decir que a veces gente se amarga porque realmente fue herida, realmente se le hizo alguna injusticia, pero también hay gente que se amarga porque esa persona piensa que alguien fue injusto con ella. Lo que me lleva a pensar y a entender que el que se amarga porque escoge amargarse. Porque hay gente que nadie le ha hecho nada, pero como hay espíritu de amargura, hay raíz de amargura, siente que todo lo que pasa alrededor de él es en su contra. Y esta amargura, hermano, dice la Biblia que nos estorba para alcanzar la gracia de Dios. Y si usted ha leído la Biblia, necesitamos la gracia de Dios para vivir nuestra vida cristiana. Necesitamos la gracia de Dios para servir, la gracia de Dios para crecer. Dice la Biblia que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tenemos un espíritu amargado, nos va a estorbar para llegar a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Hay 4 o 5 cosas que quiero decir sobre la amargura. Primero, la amargura me impide entender el propósito de Dios. La amargura me ciega a lo eterno, me ciega a lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, a través de las pruebas. Mire Romanos capítulo 8, por favor, Romanos capítulo 8. ¿Cuánta gente amargada hay en las iglesias? Y mire, hay gente que dice: no, yo no estoy amargado, pero nada más de ver las caras. Nada más de ver las caras. Siempre decimos los predicadores: me gustaría tener un espejo aquí para que vieran su cara. Estaba predicando en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y se me hizo. Dios me concedió que hubiera un espejo aquí. Dije, de una vez, ¿verdad? Voy a aprovechar, hermanos, mírense en el espejo.
Era una iglesia, es una iglesia, el pastor Ciro, se llama el pastor ahí, y es una casa rentada, y toda esa pared que tiene en su plataforma es un espejo, ¿verdad? Y al final la gente como que se vio, se espantó y mejor empezó a sonreír. Pero cuánta gente viene a la iglesia y está tratando de hacer la obra de Dios, está tratando de hacer y de obedecer y de crecer y de llevarse bien, pero trae un espíritu amargado. Mire Romanos 8, versículo 28, versículo bien conocido, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decirle, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es siempre bueno. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermano? Algunos pusieron su cara más triste. Dios es bueno. Dios es bueno aunque a usted le esté yendo mal, hermano. Dios es bueno. Porque nos encanta poner la foto ahí en Cancún, ¿verdad? Con la playa detrás y decir Dios es bueno, ¿verdad? Y andar presumiendo del carro nuevo y del sueldo y de la carne asada y que, ¿verdad? Que ganó el Cruz Azul y todo eso. Dios es bueno. Nos encanta presumir y decir que Dios es bueno cuando todo está bien. Pero Dios es bueno aunque nos vaya mal, hermano. Sí, me estoy explicando. Dios es bueno si estamos en el hospital. Dios es bueno si nos contagiamos con alguna enfermedad, con alguna cáncer, con cualquier. Dios sigue siendo bueno porque es su naturaleza ser bueno. Pero el amargado le impide entender los propósitos de Dios, las pruebas, las dificultades en la vida, y todo lo agarra, y en vez de entender que Dios está en control y Dios tiene un propósito, más se amarga. No puede entender que un día lo vamos a entender. Estuve predicando en los últimos 2 meses en 2 funerales de niños. Uno de ellos una niña de 9 meses, una bebé de 9 meses. La otra un niño de 9 años. Y qué dolor, qué tristeza. Gracias a Dios que hay esperanza, y de eso prediqué, de la esperanza que hay en Dios, del consuelo que hay en Dios, de la gracia que hay de Dios. Dice la Biblia que Dios es el Dios de toda consolación, y nosotros, si nos amargamos, no vamos a poder entender por qué Dios hace lo que hace. Dios nos pide, hermano, que nosotros entendamos todo, pero Dios quiere que confiemos en Él. Pero nuestro espíritu amargado nos va a hacer alejarnos de Dios, porque todo lo que pasa lo tomamos en nuestra contra. Ganando almas, hace unos años una hermana ahí en la ruta nos comentaba que ganó para Cristo o le testificó a una mujer, y esa mujer escuchó el plan de salvación, pero esa mujer no quiso aceptar a Cristo. Le dijo: ¿pero usted no quiere recibir a Cristo? No quiero recibir a Cristo. ¿Por qué? Yo estoy enojada con Dios, dijo esa mujer. Yo estoy enojada con Dios. Y la hermana nos contaba cómo esa mujer dice que ella ya estaba a punto de dar a luz y perdió a su bebé ya de, no recuerdo, 8 o 9 meses. Estaba enojada con Dios. El que le podía ayudar en sus pruebas estaba amargada contra él. Al mismo tiempo, ahí en la iglesia, una hermana, casi la misma situación, ya a punto de dar a luz, y la bebé no nació. Nació muerta. Y ahora, en vez de tener una fiesta en la casa, ahora estaba la mamá en un funeral de su propio bebé ya de término. Una agradecida con Dios, una sin entender, pero permitiendo que Dios en su gracia le ayudara, y otra amargada con Dios. La misma situación, pero una con espíritu amargado. Y no entendía, no, estoy amargada contra Dios. ¿Por qué Dios me hizo eso a mí? Por supuesto, esa mujer no aceptó el evangelio. El espíritu de la amargura me impide entender los propósitos de Dios. Pero no solo eso, el espíritu de amargura, dice la Biblia, que contamina a otros. Mire, Hebreos, ahí donde leíamos otra vez. Yo sé que usted ha leído este pasaje una y otra vez, pero uno de los pecados más contagiosos, sino que ese es el pecado más contagioso, es el espíritu de la amargura. Es la amargura. La amargura nunca se queda en casa. Dice versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Comencé diciéndole que yo he visto mucha amargura en jóvenes,
Pero usualmente si yo veo un joven o una señorita amargado, no tengo que ir muy lejos, nada más tengo que ver a los papás. Y ahí está el problema. Ahí está. Una mamá con un espíritu de amargura. Y es una angustia. Se le ve en la cara, mírenme por favor, hermano, se le ve en la cara su amargura. Acabo de leer lo que dice el diccionario. Dice que es algo pesado, fuerte, que punza en el corazón. Y aunque usted diga, no, yo estoy bien, se nos nota en la cara. Se nos nota. Y viene uno a la iglesia y por supuesto no puede gozarse en la iglesia. Por supuesto no puede ser feliz. Por supuesto algunos están felices y ahí está el otro enojado. A veces en las iglesias cantan ese canto después de la bienvenida: con gran gozo y placer, se llama bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver y nuestras manos otra vez estrechamos. Y cuando canta el coro, usualmente la gente sale de su lugar y se saluda. Y es un tiempo hermoso en la iglesia, ¿verdad? Un poquito de caos, pero controlado. La gente saliendo de su lugar, saludando en la iglesia, dándose abrazos. Pero siempre hay unos 2 o 3 que uno los va a saludar y ay, Señor, la cara, hermano, larga, enojada, y luego son la misma gente que se queja: ya no voy a ir a esa iglesia porque ahí nadie me saluda. Pues con la cara que tiene, hermano, ¿quién se le quiere acercar? Esa es la misma gente que dice: en la iglesia la gente no me saluda, pero el pastor dice amén y usted ya está prendiendo el carro. Buenas noches, hermano, ¿sí me estoy explicando? Llega casi a la predicación y todavía no ha acabado y ya está para afuera. El espíritu amargado contamina a otros. La amargura, mencioné hace un momento, es un pecado que no se queda en casa, contagia a los demás. Usualmente uno ve a los papás, vienen y tienen una actitud así como de convénceme. Como que le dicen al pastor, como que lo retan con la mirada: pues convénzame, a ver, hágame. Hermanos, hay que llegar temprano. Hermanos, hay que diezmar. Hermanos, hay que apoyar misiones. Pero uno ve a los papás y luego voltea y están los niños también. Porque la amargura no se queda en casa. Le mencionaba ayer predicaba sobre la lengua. Y yo le decía, tiene que tener cuidado con quién se junta. Hay gente con que no se debe juntar. Usted ve a alguien amargado, hermano, aléjese de él. Aléjese. Mire, si alguien está enojado con el pastor, ese amargado va a buscar en quién aventar todo su mugrero, todo su odio, toda su amargura. Y tristemente siempre hay alguien con oídos de basurero, donde dice: ven y échame toda tu basura aquí. Tenga cuidado. Y al rato usted lo está comentando en la casa y ahí están los hijos escuchando también, porque los hijos son bien metiches también, hermano. Por más que nosotros hablemos en clave: ¿te acuerdas de la hermana que traía el vestido tal y que no sé qué? Y empiezan los muchachos: ya sabemos quién. Síguele, papá. Sigue contando, ya sabemos quién. La amargura contamina. Puede contaminar toda una casa. Escucha, hermano, puede contaminar una iglesia. ¿Cómo es que en la iglesia hay pleitos? ¿Cómo es que en la iglesia hay pleitos? Somos cristianos, hijos de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia nos habla que debemos de tener la misma mente, el mismo corazón, el mismo espíritu. Y luego hay gente que no viene a la iglesia más que cuando va a haber pleito. Va a haber pleito y, ¿verdad?, se junta. Me decía un pastor allá en Yucatán sobre las sesiones de negocios. Y él decía, pastor Córdoba lo conoce. Él decía que le mandaban a hablar a la policía. Así de ese vuelo, yo le dije: invíteme, yo también quiero ver, ¿verdad? No nada más la policía, invíteme, es más, cobre boletos, vamos, yo los vendo. Imagínese, hermano, qué testimonio, una iglesia amargados unos con otros. ¿Cómo Dios puede bendecir la iglesia? ¿Cómo Dios puede bendecir su obra cuando hay un espíritu de amargura? Primero, la amargura me impide entender los propósitos de Dios. Segundo, la amargura es un pecado que contamina a otros. Número 3, vea Salmo 73, por favor, conmigo. Salmo 73. Estoy tratando de aprovechar todo el tiempo, hermano. Salmo 73, por favor. La amargura nos causa
Aquí otra cosa, dice en el versículo 21, mire lo que dice Asaf: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pero mire cómo sigue hablando: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire lo que dice Asaf de sí mismo, hablando de el tiempo en su vida donde se amargó. Se amargó. ¿Qué dice Asaf? Se llenó de amargura mi alma, sentía en mi corazón punzadas, era torpe, no entendía, y termina diciendo: era como una bestia, como un animal, como un inconverso. Usted ha escuchado el hombre natural, dice la Biblia, el hombre animal, dice la versión antigua, no entiende, no puede discernir las cosas del Espíritu. El hombre sin Cristo, el hombre natural, el hombre animal. Hay gente que es salva pero es carnal, y luego está el espiritual. Pero hay gente que es salva pero parece un hombre natural, como un animal. Y mire, usted ve cómo actúa el mundo allá afuera, hermano, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Actúan como bestias, es lo que está diciendo Asaf. Yo era como una bestia, no entendía. ¿Qué hace la amargura? Primero, me impide entender los propósitos de Dios. Segundo, contamina a otros. Tercero, me hace perder la perspectiva. El amargado, escuche bien, todo lo filtra a través de su amargura. El amargado entra en la iglesia y aquí estamos platicando y riéndonos unos, y dicen: ya van a empezar a hablar de mí. De seguro que el pastor predicó ese mensaje por mí. ¿Ha escuchado gente que habla así, no? A lo mejor usted se ha escuchado a usted mismo hablar así. Yo creo que el pastor trajo esos predicadores y les dijo todo de mí. Hermano, usted no es tan importante. Cada vez que hemos estado sentados estamos hablando de comida, no de las ovejas del rebaño. La gente piensa, ¿por qué? Porque en su amargura todo lo ve, todo lo evalúa, todo lo juzga a través de su espíritu amargado. Y mire, ahí está la amargura en los matrimonios, hermano. El marido quiere paz, le pide perdón a la mujer, le trae flores, y todavía la hermana le dice: ¿y esas flores qué? ¿Ya me quieres enterrar o qué? Y luego no le trae flores, y a mí nunca me trae flores. Se ríe con ella, eres un grosero. No se ríe, tú nunca me haces caso. Y el marido todo espantado, como perrito chihuahua. ¿Ha visto el perrito chihuahua? Está así. Ya no sabe si hablar, no hablar, decir, no decir, agarrar, no agarrar. Come, yo lo hice, ¿no te gustó? Y luego, déjalos a los demás. Pobre. Y así hay hermanos también. Tienen a la hermana toda, perdóname la palabra, pero toda zorrillada. Que si le sirvo, que no le serví mucho, que si porque sí le serví, que si le hago su agua, que ese día quería coca, que si no, que nada más por su amargura. Algo han de estar tramando contra mí. A ver, prueba tú primero la comida. Hay maridos que hasta piensan que lo quieren matar por su amargura. Por su amargura. Se convierten literalmente, dice Asaf, en un animal. En Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3. En el versículo 14. ¿Cómo necesitamos identificar este pecado en nuestras vidas, hermano? Y luego llevarlo al Señor y confesarlo y pedirle perdón al Señor. Porque ya dije, es un pecado, hermano. Es un pecado. Dice el versículo 14 de Santiago 3: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y en eso nos convertimos cuando estamos amargados.
Siempre me gusta contar esta ilustración de un perro que teníamos en la casa. No se vaya a ofender, hermano, es una ilustración. Un perro bien entrenado, hermano, bien entrenado, con chiflidos y con señales. Lo hacíamos venir, lo hacíamos ladrar, lo hacíamos sentarse. Más entrenado que algunos niños que yo he visto en la iglesia, hermano. Un perro cristiano. Oraban por sus alimentos los muchachos. Le ponían ahí las croquetas, hasta el perro le decía, dame la mano. El perro levantaba la mano y el perro agachaba la cabeza, hermano. El perro oraba por nosotros. No, no es cierto. Y el perro se quedaba ahí, pues veía al otro y ahí estaba el perro salivando, pero esperando. Terminaba de orar el niño por las croquetas del perro y se metía y le decía, no. Y el perro se quedaba ahí viendo las croquetas, no se las comía. No. De repente desde adentro de la casa, come. Y ese perro hasta el plato se quería comer. Pero si a mitad de la comida le decían no y metían la mano, el perro no lo mordía. Mansito ese perro, o mencito tal vez ese perro. Pero había algo que cambiaba la actitud de ese perro. Yo iba a la carnicería y le compraba un hueso. Un hueso de eso que allá en Celaya le decimos pozolero, un hueso. Y se lo aventaba. Ya sabían los muchachos, cuando le dé al perro un hueso, no se metan. Porque ahí ya se le va a olvidar todos los modales. Es un perro. Y ese perro, las croquetas las comía en la puerta, en la casa, en donde se las pusiéramos. El hueso lo agarraba y se iba a una esquina y se ponía entre nosotros él y su hueso. Y ponía el hueso y se ponía, no quería que nadie se le acercara. A algunos se le olvidaba y estaba jugando, se le acercaba. Y ese perro empezaba a enseñar los colmillos y empezaba a gruñir. Porque su hueso se recordaba que ese animal era una bestia. Ya no oraba, era un cristiano carnal de repente, hermano, peleonero. Dice Asaf, yo era como una bestia. Y luego el marido llega a la casa, mi amor, ¿cómo estás? Llega la mujer, ya llegó tu papá. Ay, viene con el espíritu y el papá. Y los hijos entre ellos. Qué tremendo espíritu, qué horrible espíritu. Todos resentidos, todos ofendidos. Mire, el amargado siempre está ofendido. Siempre es una víctima. Escúcheme, hermano, yo no le conozco a usted, pero identifique esto. Si usted está en esto, siempre es una víctima. ¿Por qué? Porque para él todos están en su contra. Siempre, siempre todos lo hacen en su contra. El amargado, ya dije, tiene celos, tiene contención en su propio corazón y piensa que todos están en su contra. Recuerdo una ilustración de un hombre con bigote, era rayado, hermano, traía su bigote bien grande y fue a comerse una hamburguesa con queso. Se le quedó un pedazo de queso en el bigote. Al otro día empezó a apestar ese queso. Como no era muy aseado, al otro día llegó a la cocina y le dijo a su mujer, mi amor, aquí apesta la cocina, algo que apesta. Entró al baño y dijo, limpia el baño apesta. Llegó al trabajo y dijo el jefe, aquí apesta. Fue a la tienda y apestaba. En 3 días se dio cuenta, se convenció que el mundo entero apestaba. Pero ¿sabe quién era el problema? Él era el problema. Exactamente así está el amargado. Por eso anda brincando de chapulín de iglesia en iglesia. Voy a volver a repetir eso. Por eso anda brincando de chapulín de iglesia en iglesia, pensando que el problema es esta iglesia y esta iglesia. Y mira, hermano, tengo suficientes años en la iglesia para escuchar las mismas frases. No, esta es mi iglesia. Siempre dicen así. Y luego le sale el espíritu de amargura y se vuelve para otro lado, porque ya no está a gusto, porque todo lo filtra a través de su amargura. Se pusieron muy serios de repente los hermanos, pero eso es lo que pasa. Usted va huyendo de sus problemas y el problema es usted. Bueno, vamos a seguir adelante. El espíritu amargo se disfraza de esta sabiduría, dice la Biblia, celos amargos, contención en el corazón. Número 4, el espíritu de amargura da lugar al diablo. Mire Efesios 4. Mire Efesios 4. Por eso, hermano, y jóvenes aquí, señoritas, tú tienes que cuidarte.
Señorita joven, tienes que cuidarte de no amargarte. El enemigo quiere que te amargues contra tus papás. ¿Y cuántos niños? Mire, yo trato con jóvenes y con jóvenes adultos. Y jóvenes adultos inmaduros, chillones, que tienen problemas de, ¿cómo le llaman? De existencia, ¿cómo se dice? Existenciales, porque de niño su papá no le compró el perrito que quería. O que al hermano le compraron tenis y a él no. O que en el cumpleaños de él sí trajeron pastel del Costco y en el de él trajeron de la Horrera. Estoy hablando de problemas reales, hermano. Que a mí siempre me pasaron la ropa del otro y al otro se la compraba nueva. Era del mercado, hombre, la del otro también. Nada más que traía etiqueta. Pero el problema es que el amargado siempre es la víctima. Siempre es la víctima. Ya perdí a algunos jóvenes también. ¿Cuántas señoritas tienen ese problema de la amargura? Escúchame bien, hija, lo vas a cargar al matrimonio. Y jóvenes, si tú ves a una muchacha así amargada, así con cara de suegra, aléjate de ella. Aléjate de ella, te va a hacer la vida imposible. Y digo que me perdonen las suegras porque mire, el espíritu tan bonito de las hermanas y las muchachas. No has cambiado ni un pañal, hija, ya estás amargada. No has sentido un dolor de parto y ya estás amargada. Porque me ponen a lavar los trastes siempre yo. Eso te amarga. Bueno, ya, ahora sí yo traigo bastantes enemigos. Ahorita sigo haciendo más, hermanos. Denme chance, ahorita todos me los voy a echar, ¿verdad? Es que estoy enojado por anoche, estoy enojado todavía. Efesios 4, versículo 26. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y inmediatamente dice, ni deis lugar al diablo. La amargura, hermano, causa problemas aún físicos. Hay un libro, yo no sé, pastor, si está por ahí ese libro de emociones que matan. Léalo, hermano, cómprelo, léalo. Emociones que matan. Hay gente, hermano, que es cliente frecuente en el seguro y no tiene nada, está amargado, es puro problema emocional. Todo le duele, todo se le entrinca, todo le hace daño por la amargura. La amargura crea problemas físicos, crea problemas en sus relaciones, crea problemas en el trabajo. ¿Por qué? Porque la amargura está ligada al resentimiento. ¿Sabe qué significa la palabra resentimiento? Volver a sentir. Volver a sentir. A mi esposa le gusta el coco, el agua de coco y luego la pulpa, el coquito. Y compré un coco y lo estoy cortando y bien inteligente yo, para cortar el coco con un martillo lo abrí, pero luego para sacar la pulpa agarré el cuchillo de filetear pescado. ¿Han visto ese cuchillo? Bien delgadito, bien puntiagudo y bien filoso. Y ahí estaba yo, ¿verdad? Según yo, cuidadosamente. Cuando le meto el cuchillo para tratar de sacarle, me lo metí, hermano, aquí en mi mano. Pero se fue ese cuchillo bien profunda, me dolió. Pero increíblemente, yo pensé por días, no podía mover bien mi dedo, yo pensé que me había roto un tendón, pensé que iba a haber consecuencias, pero me dolió horrible, hermano. A la semana la herida me empezó a cerrar, pero como me dolió tanto, yo dije, no, esto a mí no se me olvida, y agarré el cuchillo y me lo volví a abrir. ¿Cómo iba a olvidar yo? Si sufrí bastante. Qué tonto se escucha eso, ¿verdad, hermano? Imagínense, yo había sufrido mucho y querer volver a sentir, no, a mí no se me va a olvidar. Y esas son las frases favoritas del amargado. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo si todo lo que me hizo sufrir? ¿Cómo la voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a amar? Si yo me acuerdo, pues ese es su problema, hermano. ¿Alguien me está escuchando? Es un resentido, es una resentida, está amargado contra su papá. Hermano, su papá ya se murió hace años y usted sigue con problemas. Su abuelo, su tío, alguien le hizo algo. Mire, yo no estoy diciendo que nos dejemos, que nos hagan cualquier cosa. No, fue una injusticia, tal vez fue real, pero ¿por qué se tiene que amargar?
y luego contaminar a otros, perder la perspectiva y luego le impide que entienda los propósitos de Dios. Tiene a medio mundo contaminado con la amargura. Y esa persona que le hirió ya ni se acuerda. ¿Cuántas veces la gente está tranquila viendo algo tranquilo, pero recuerda a alguien? Mire, hasta la boca se le amarga. Se le quita el hambre, se le va el sueño. Hasta en la sopa se lo encuentra. Por eso no come sopa de letras usted, ¿verdad? Porque se acomodan las letras. Y lo mira ahí. Qué horrible el espíritu de amargura. El espíritu de amargura abre la puerta a pecados oscuros. Le da lugar al diablo para que el diablo, mire, pueda entrar a esa mente, a ese corazón y llenarlo, hermano, de un montón de cosas pecaminosas y perversas. ¿Por qué quisiera volver a sentir? Si alguien le hirió, hermano, dice la Biblia que debemos de perdonar y seguir adelante. El espíritu amargado me impide entender los propósitos de Dios. El espíritu de amargura contamina a otros. La amargura me hace perder la perspectiva. La amargura da lugar al diablo y abre una puerta grande para el pecado. Mire, ¿sabe por qué hay gente que no regresa a la iglesia? Por su amargura. Y luego uno los ve, hermanos, fracasados en la vida, pero porque abrieron esa puerta, le dieron lugar al diablo, ya no pueden estar aquí. Y déjame le ayudo con algo, papá. ¿Usted se acuerda de Jacob y Esaú? ¿Se acuerda de Jacob y Esaú? Yo creo personalmente que Jacob y Esaú arreglaron sus problemas. Porque sí, Esaú estaba bien enojado. Pero cuando Jacob vino y le empezó a mandar los presentes, dice la Biblia que al final terminaron abrazados, llorando. Y Esaú dijo, no hombre, no, quédate con todo. Y Jacob insistió, yo quiero pensar que entre ellos dos arreglaron sus problemas. Pero ¿por qué el problema no se arregló? Porque los hijos ya estaban amargados. Ya les habían llenado la mente. Cuando yo encuentre a Jacob, a lo mejor hasta la foto del tío Jacob estaba ahí y con esa, verdad, practicaban el tiro al arco y el tiro al dardo y el hacha y todo lo hacían porque estaban amargados. Y a lo mejor Jacob y Esaú arreglaron sus problemas, pero los hijos ya quedaron amargados. Mire, hay familias aquí que no pueden tener una reunión familiar. No se puede. Ahora, que en el mundo pase eso, hermano. Pero los cristianos. Dije, pero los cristianos. Tenga cuidado con ese espíritu. Porque usted está abriendo las puertas y les está poniendo a sus hijos al diablo en bandeja de plata. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo ya no quiere nada con la iglesia? Estamos peleados con la mitad de la iglesia. Estamos peleados con la mitad de la iglesia. Estamos amargados con la mitad de la iglesia. ¿Y por qué mi hijo no hace caso a las predicaciones? Siempre se la pasa usted amargado contra el pastor. Y Dios es al hombre de Dios al que usa para enseñarnos su palabra. ¿Cómo su hijo va a tener una buena actitud hacia la iglesia, hacia la obra de Dios, hacia el hombre de Dios? Si usted es el que le ha enseñado a estar resentido contra la iglesia. Tengo que terminar, pero el espíritu de amargura, la amargura me impide alcanzar la gracia de Dios. Terminamos ahí en Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Este pecado de la amargura, hermano, destruye familias. Destruye familias. Hay esposas que su marido le insinuó algo hace 20 años, hermano. Y todavía de vez en cuando usted se lo recuerda. Había un niño que tenía un gatito. A mí me espantan los gatos, hermano. Desde los chiquitos hasta los tigres. No me caen bien. Cualquier felino. Me espantan y mi esposa lo sabe muy bien. Me ha hecho unas buenas bromas con eso. Pero ese niño tenía su gatito, esa gente que abraza a su gatito y su gatito para aquí, su gatito para allá. Y el vecino le mató a su gato. Y ese niño fue y enterró a su gato, pero le dolió tanto que lo enterró, pero le dejó la cola de fuera.
Y el niño se recordaba y de repente le daba la depre. Así como de repente le da la depre, ¿verdad? Y empieza a pensar en todo, tiene su fiesta de lágrimas, de todo lo que ha sufrido, todo lo que le han hecho. Empieza a recordarse cuando yo era niña, mijos, ustedes no saben lo que... Me acuerdo como si fuera ayer. Y ese niño así estaba. Y luego iba y agarraba su gato y lo traía. Es que me mataron mi gato. Si el gato en vida apesta, hermano, ahora imagínese así. Muy pronto ya nadie quería juntarse con ese niño. Y ese niño iba, enterraba al gato un ratito, pero se acordaba de su gato y volvía a sacar su gato y andaba con su gato siempre. Y así está el amargado. ¿Quién se quiere juntar con un amargado? Así que gente de lejitos, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, ¿verdad? Dios lo tenga en su gloria, a ver si esta noche de una vez, ¿verdad? Alguien me está escuchando, porque Dios mío, el amargado destila y él. Dice el versículo 15, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Dice la Biblia que la amargura deja o nos impide alcanzar la gracia de Dios. Ahora no te dice brotando una raíz de amargura. A veces ahí está la amargura, pero no ha brotado. Hermano, córtela de raíz. Perdone. Arregle cuentas usted. ¿Por qué quiere vivir amargado? ¿Sabe qué? Perdóneme la expresión, pero ¿sabe qué tonto e ignorante es la amargura? Es tan tonto como decir, hermano, el hermano Arturo me hirió. El hermano Arturo me dañó. El hermano Arturo hace rato que el pastor mencionó algo del Monterrey, estaba ahí atrás y gritó amén. Ya lo saqué, hermano. Si pensaste que te ibas a ir limpio, no, hermano. El hermano me hirió y porque me hirió, aquí está este veneno, me lo voy a tomar. Qué tonto, o sea, él me hirió y yo me voy a morir. ¿Alguien me está escuchando, hermano? O sea, él me dañó y yo me voy a arruinar mi vida. Así es la amargura. Exactamente así es la amargura. Aquel me dañó, aquel me hizo, y yo en vez de arreglarlo, perdonarlo, entregárselo al Señor, yo soy el que me daño. Y daño mi matrimonio, y daño mi familia, y no puedo alcanzar la gracia de Dios, no puedo crecer, no puedo ser feliz, no puedo vivir en el gozo del Señor. Y luego miren las caras. Y ahí vienen, ¿cómo está? Aquí estoy bajo las circunstancias. Aquí en esta vida tan dura, que el Señor me dio. Yo no sé por qué a mí me la dio. Pero aquí andamos. No tiene que andar así, hermano. Usted puede vivir con la gracia de Dios. Vamos a orar, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Podemos vencer este pecado, podemos venir al altar, confesarlo. Señor, perdonar a alguien que tal vez realmente nos dañó, o tal vez nosotros nos lo inventamos, pero de cualquier manera, tú nos ayudas, tú nos das la gracia para poder vencer esto, Señor. Bendice las familias de esta iglesia, sigue ayudándonos en esta noche, Señor. Reúnete con nosotros igualmente en la segunda predicación. Usa tu palabra con poder en el nombre de Cristo.